Guillermo Almada, que llegaba con una misión muy complicada a Oviedo y a día de hoy no ha podido cumplirla, está a tiempo, pero la verdad que es una situación muy ardua para el técnico uruguayo. En el vídeo de hoy estamos aquí para hablar de los fundamentos, de los principios de este técnico uruguayo que está comandando este proyecto y que desde mi punto de vista lo está haciendo francamente bien en el Real Oviedo, aunque a nivel clasificatorio pues no le acaba de respaldar totalmente, ¿no? Pero para mí lo que está demostrando el técnico uruguayo es tener unos conocimientos que se están viendo sobre el terreno de juego, que se están viendo plasmados sobre el césped y unos conocimientos que han ayudado al equipo Carballón a crecer, repito, a pesar de la situación clasificatoria del club, que no puede ser peor. Vas último en liga, vigésimo, a 9 puntos de la salvación, acabas de perder el último encuentro ante el Athletic Club, pero todo esto da igual, creo que no debe influir a la hora de evaluar todos estos aspectos del juego que vamos a tratar hoy. Es cierto que al final, pues, es fundamental, ¿no? Que las cosas vayan bien sobre el césped. Por muchos tecnicismos que introduzcas en el sistema, si la cosa no va bien, pues es complicado seguir hacia adelante, pero hay que tener en cuenta que este equipo da para lo que da. La Secretaría Técnica no gestionó nada bien en verano todo ese proceso de incorporar futbolistas, en invierno tampoco, y al final pues firma la Secretaría Técnica una administración o una organización de la temporada nefasta, ¿no? No se le puede aprobar porque son muchos fichajes, muchos jugadores nuevos y pocos han estado a la altura de las circunstancias, que a lo mejor no es tanto culpa de los futbolistas, sino más bien de la directiva, de aquellos que decidieron apostar por ciertos futbolistas. El Real Oviedo, que como estaba diciendo al inicio, ha mejorado y vamos a hablar de las realidades de este equipo. Ya tendréis la próxima semana hablando en otro vídeo sobre las principales debilidades, pero hoy quiero hablar sobre todo sobre esos puntos fuertes del equipo Carballón, sobre esas cosas en las que Guillermo Almada ha sido capaz de incurrir, de aportarle algo distinto al equipo y de hacer un pequeño al menos lavado de cara. Así que sin más dilación comenzamos con este Real Oviedo, ¿no? Con lo que es este Real Oviedo de Guillermo Almada, un equipo que ha cambiado en bastantes fases del juego, en bastantes aspectos de este deporte que es el fútbol, y hay que hablar primero de la presión, ¿no? Hay que decir que esta evolución del Real Oviedo, que es una evolución, no una involución, ya que al principio cuando llegaba Guillermo Almada podía parecer que el Real Oviedo estaba involucionando, que estaba dando un paso hacia atrás, trayendo a un técnico como Guillermo Almada, que tenía cero experiencia más allá de lo de Valladolid en Europa, que es verdad que lo había hecho muy bien en el continente americano, pero en lo que es Europa, pues su experiencia era nula, quitándolo de Valladolid, que la verdad que no era muy esperanzadora la situación del Valladolid. Ahora te vas a la clasificación de segunda división y dices, pues a lo mejor Guillermo Almada no lo estaba haciendo tan mal, y no lo estaba haciendo tan mal porque cuando Guillermo Almada se va deja al equipo a mitad de tabla, si no recuerdo mal a unos 5 puntos de los playoffs, y actualmente el equipo vallisoletano se encuentra en puestos de descenso luchando por la permanencia y por no perder esa categoría que es la segunda división. Por lo tanto, esto nos habla de que a lo mejor Guillermo Almada estaba sacando cierto proyecto de la plantilla del Real Valladolid, pero repito, no estamos para hablar de ese Guillermo Almada del Valladolid, sino para peritar todo lo que está haciendo Guillermo Almada en este Real Oviedo. Y hay que empezar por esa presión, ¿no? Hemos visto en el Real Oviedo un cambio a la hora de ir hacia adelante, a la hora de ir a chuchar, un equipo con más hambre a la hora de recuperar el balón. No es que sea el Real Oviedo el equipo que más recupere el balón de la primera división, no es un equipo que impida totalmente a los equipos circular con la pelota, porque es algo que a lo largo de los últimos partidos hemos visto como los equipos a los que se enfrentaba el Real Oviedo también tenían sus momentos de tener la pelota, de saber administrar
esas posesiones, etcétera, ¿no? Pero es verdad que aquí hemos visto un Real Oviedo mucho más agresivo a la hora de presionar y que le ha funcionado. Que es cierto que has tenido tus momentos donde eso a lo mejor te ha jugado una mala pasada, o más que una mala pasada, te ha generado complicaciones, pero es que al final el que no arriesga no gana, y en esto Guillermo Almada ha sido muy claro desde el primer día, ¿no? Ha querido buscar esa agresividad en la presión para, oye, darle otra cosita al equipo, darle otro puntito, porque con Luis Carrión veíamos una presión pero no tan virulenta como esta, ¿no? El Real Oviedo ahora tiene más capacidad de robo y repito, no es que sea el equipo que más rápido recupere el balón, pero es verdad que ahora mismo a los rivales les cuesta mucho más superar esas líneas del Real Oviedo, y creo que en general es algo que está haciendo bien el equipo. Un Real Oviedo que ha ganado a la hora de consistencia, a la hora de ser un equipo mucho más compacto, y eso lo ha notado el equipo, ¿no? Repito, no quiero centrarme en las debilidades porque eso es algo sobre lo que hablaré ya en la próxima semana, ya que creo que al final podemos hacer dos vídeos, resaltando lo positivo y ya luego en otro lo negativo. Y eso es la primera cosa, ¿no? Luego hemos visto cómo Guillermo Almada es capaz de suplementar un poquito esa salida de balón, de complementarla con a veces salida en corto, jugando en corto desde el inicio, y luego en otras ocasiones, como lo vimos el día del Athletic Club en ese último partido, el Real Oviedo también a veces apostando por esos envíos en largo. Ese gol de Ilia Chaira pues derivaba todo de un saque en largo de Aaron Scandell, que la peinaba Alberto Reina, que a su vez la peinaba de nuevo Fede Viñas, y ya luego Ilia Chaira conducía en carrera. Aquí vemos al Real Oviedo como alterna, pero también a veces esa insistencia por buscar un poquito esa salida aseada, que a veces no te sale, que a veces pecas de ser un equipo demasiado plano en esos primeros pases a la hora de iniciar la jugada, pero aquí también hemos visto algo más de agilidad en este proceso, ¿no? Creo que Guillermo Almada en general ha agilizado todos los procesos del Real Oviedo, tanto defensivamente como ofensivamente. Los ha solidificado y ha hecho que sea un Real Oviedo más consistente en todas las áreas del juego. Para mí esta es mi opinión, repito, os leeré luego en comentarios y creo que también es interesante saber cuál es vuestra opinión, pero a mi modo de ver creo que Guillermo Almada ha sido capaz de eso, ¿no? De agilizar todos esos procesos. Hemos hablado de la mordiente, de un equipo mucho más compacto, de la salida de balón, los laterales, la función de los laterales pues sigue siendo parecida con Luis Carrión. Es verdad que vemos normalmente como el lateral zurdo, es decir, Raina Lasano o Javi López son laterales que percuten más que el lateral diestro, por una cuestión que tampoco es muy complicada de entender, y es que al final son asimétricos, ¿no? Los extremos del Real Oviedo, es decir, no son uniformes, no son homogéneos, son dos extremos diferentes. A mí hay una cosa, o hay cosas, mejor dicho, de Ilia Chaira que me gustan más que Hassan, ¿no? Y es que al final Ilia Chaira es un futbolista más completo y tiene aspectos del juego que no prevalecen en Hysén Hassan, como es el entendimiento del juego por dentro, esa capacidad para ser pertinaz e insistir constantemente, que al final a Hassan a veces eso le cuesta más, y al ser, repito, bandas asimétricas, una no tiene nada que ver con la otra, o bueno, pueden tener semejanzas, pero son bandas diferentes. Ahí Guillermo Almada, pues también en los laterales apuesta por una fórmula diferente, ¿no? Normalmente, al ser Ilia Chaira el que viene a recibir más atrás, el que juega por dentro, el que tiene mucha movilidad, es decir, Guillermo Almada le da esa rienda suelta, pues eso hace que a veces el carril lo tenga para él el lateral izquierdo, ¿no? En este caso, en las últimas jornadas viene siendo Javi López, porque, bueno, está siendo el titular, ¿no? Por la ausencia de Rain por molestias. Vamos a ver qué pasa una vez que Rain esté recuperado y esté al 100%. Tengo intriga por saber qué pasa con ese tema. Y luego vemos al lateral derecho como Nacho Vidal, que en este sentido a veces guarda un poquito más la posición, no percute tanto por el costado izquierdo. Pasaba lo mismo con Lucas Eijado, le vamos a aparecer algo por dentro, en ese punto intermedio, ya que Hassan es un poquito más ese extremo que está pegado a línea de cal, que arranca, que busca el desborde desde la banda, y Ilia Chaira algo más móvil en ese sentido, a la hora de aparecer por dentro, por fuera, asociarse, etcétera, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, y creo que tampoco dista mucho del modelo de Luis Carrión, pero es algo que hemos visto también con Guillermo Almada, ¿no? Esa capacidad que tiene los laterales, especialmente el lateral izquierdo, para proyectarse en ataque. Luego iremos con algunas de las estadísticas, pero es verdad que a este Real Oviedo le sigue faltando un poquito mejorar ese caudal de ocasiones claras.
al final Fede Viñas no tiene muchas situaciones y en general los delanteros del Real Oviedo no tienen situaciones muy propicias para marcar goles. Luego lo podremos contrastar con datos, pero esta es un poquito la sensación de que el equipo en este aspecto podría seguir creciendo o tiene, mejor dicho, margen de mejora, porque al final con los jugadores que hay es muy difícil ser capaz a lo mejor de mejorar aún más en este aspecto, aunque a lo mejor probablemente todavía se puede dar pasitos hacia adelante en este sentido, y yo creo que sí, que todavía se puede mejorar algo más teniendo en cuenta las cosas buenas que ha hecho Guillermo Almada en este Real Oviedo. Pero si tú comparas al Real Oviedo con otros equipos, vas a ver cómo los otros equipos son capaces de generar situaciones más ventajosas a la hora de rematar, de generar peligro, etcétera. Y esto es algo en lo que creo que ha incidido mucho Guillermo Almada y en lo que Guillermo Almada ha logrado que mejore el equipo, y bastante, porque antes veíamos cómo el Real Oviedo tenía problemas muy serios para generar peligro, como más allá de jugadas residuales, de jugadas eh, eh, contadas con los dedos de una mano, pues es que al Real Oviedo le costaba en líneas generales generar un peligro, ¿no? Le costaba mucho asfixiar a los rivales, y con Guillermo Almada ha cambiado esto, ha cambiado. Sigo pensando lo que decía antes, creo que no, a veces el Real Oviedo peca un poquito de insistir en esos pases horizontales, tiene que buscar algo más de verticalidad, de vértigo, pero para eso luego tienes a tus extremos, porque de lo mejor de este equipo de Guillermo Almada es el ataque, es la delantera, ¿no? Ese Fede Viñas, ese Hassan, Gile Achaira, tres futbolistas diferentes, pero tres futbolistas que se complementan bien y que cada uno tiene sus matices, que cada uno tiene sus cositas y que cada uno aporta al Real Oviedo, y es que está siendo de lo mejor del Oviedo de Guillermo Almada, ese tridente que luego a nivel de números no te está salvando de esa zona tan letal, ¿no? De esa zona tan preocupante como es la zona de descenso, pero al final son futbolistas que están teniendo una aportación y que son de los jugadores que más le dan a este Real Oviedo sin ningún tipo de duda. Y la Chera, por todo lo que he dicho, por esa capacidad que tiene para participar en el juego y para insistir. Hassan, sobre todo por el desborde que tiene y por la capacidad que tiene para marcharse y zafarse de sus rivales. Y Fede Viñas por los recursos que tiene, también tiene capacidad para intervenir en el juego, para aguantarte la pelota, bueno en el juego de espaldas, pero al final le está faltando el gol, que eso es lo que debe hacer un delantero centro, ¿no? Principalmente el marcar goles, quitando alguna excepción, el delantero principalmente está para marcar goles, y eso es algo que a Fede Viñas se le sigue resistiendo. Yo también tengo la intriga de saber qué pasaría con Fede Viñas en un equipo con más cimientos, con más materia para poder abastecer a Fede Viñas, a un delantero como el uruguayo, y ahí tengo la intriga. Yo creo que ahí sí que marcaría más goles, y creo que Fede Viñas va a seguir creciendo. A lo largo de esta temporada hemos visto cómo Fede Viñas, con el paso del tiempo, sigue creciendo. A lo mejor paulatinamente, pero el chico sigue creciendo, y parece que llegó en invierno una oferta que rondaba los 12 millones, que me parece una oferta muy a tener en cuenta, a pesar de que yo soy una persona en la que confío mucho en el delantero uruguayo y en la que creo que tiene bastantes recursos interesantes, bastantes aptitudes para ser un delantero de primera división, y tengo la duda de qué pasaría con Fede Viñas en un equipo con más caudal ofensivo, ¿no? Yo creo que marcaría más goles, y yo creo que pronto empezaremos a ver a un Fede Viñas más atinado de cara a puerta, pero para ello hay que generar más situaciones ventajosas, y creo que al final hay un problema en el centro del campo, pero lo trataremos en el vídeo de las debilidades. ¿Qué más cosas creo que ha mejorado este Real Oviedo de Guillermo Almada? Bueno, la competitividad, ¿no? Ese gen competitivo, ahí Guillermo Almada le ha dado un lavado de cara, y si debemos reducirlo todo, lo podemos llevar a lo competitivo, ¿no? A la capacidad que está teniendo el Real Oviedo para, oye, al menos tienes de vez en cuando esa suficiencia para llevar al límite a los rivales, o al límite a lo mejor es exagerarlo, pero tener tus momentos de que el rival está contra las cuerdas, tú le tienes ahí
encerrado y tienes la oportunidad de tener la sartén por el mango, ¿no? Creo que hay situaciones de partido que se da esas circunstancias y eso con otros entrenadores anteriormente no estaba pasando, ¿no? Creo que es otro de los puntos fuertes de este Real Oviedo, que Guillermo Almada ha insuflado a este equipo de un ADN competitivo que antes no tenía. Sigue habiendo problemas, pero la sensación de que el Real Oviedo ha mejorado en este aspecto también. Y al final la plantilla es la que es. Os la pongo aquí en pantalla. Es una plantilla que podría contar con mejores nombres: Aaron Escandel, Moldovan, Costas, Bailey, Carmó, Calvo, Raín, Javi López, Lucas, Nacho Vidal. Podemos seguir, pero tampoco quiero centrarme aquí nombre por nombre porque en el vídeo de hoy no toca, ¿no? Pero por ejemplo, a día de hoy echo de menos un extremo puro que pueda sustituir a Hassan o a Ilia Cheira, ¿no? Porque al final Thiago Fernández se puede considerar más un mediapunta, pero como tal no tienes un extremo, y yo es algo que echo de menos en esta plantilla. Es algo que echo de menos realmente y que me gustaría que el Real Oviedo tuviese un extremo puro, pero desgraciadamente a día de hoy no lo tenemos porque el Real Oviedo le dio salida a Brecalo. También os digo, prefiero tener a un futbolista como Thiago Fernández, que su aportación es mayor que la de un jugador como Brecalo, que tampoco consideraba que fuese tan malo, ¿no? Como a lo mejor algunos pintaron. La posición delantero centro parece que Viñas es el fijo, y yo lo entiendo, pero al final me sorprende el poco protagonismo que tienen tanto Thiago Orbás. Thiago Orbás veremos con el tiempo si empieza a adquirir más minutos, y luego Forés, ¿no? Que en esta temporada pues parece que para los diferentes entrenadores su aportación ha sido escasa, ¿no? Escasa sobre el terreno de juego y muy poquitos minutos residuales, y parecía que Guillermo Almada le podía dar ese voto de confianza con los minutos que disputó ante el Betis, me parece que fue, pero nada. Al final tampoco eso ha cambiado la cosa, y vamos a ver si esto acaba un poquito alterando a Alex Forés de cara a la próxima temporada, o va a seguir permaneciendo en la plantilla, ¿no? Pero bueno, más allá de este 11 vamos a repasar algunas estadísticas del equipo. Os las tenéis ya en pantalla. Fede Viñas, que es el futbolista que es más goles ha marcado esta temporada con el Real Oviedo. 3 goles esta temporada. Le sigue la Hechera con 3 también, y ya luego Rondón, Reina y Illich, ¿no? Disparos. El que más disparos ha realizado este Real Oviedo ha sido Ilia Cheira. Antes hablaba de que es un futbolista a veces muy insistente, ¿no? Y es que realmente lo es. Y al final estos disparos lo muestran, ¿no? Que es uno de los jugadores que más lo intenta, ya sea desde la lejanía, desde distancias cortas. Es un futbolista que lo prueba, que participa, que la actitud siempre suele ser muy buena, innegociable en él. Y eso muestra un poco, se puede ver en esta estadística, ¿no? Como esto de los disparos nos ayuda a traslucir un poco esa insistencia de Ilia Cheira. Le sigue Fede Viñas con 10. Y luego lo compararemos con otros delanteros, pero es que al final, a nivel de tiros, hay muy pocos futbolistas que acaben jugadas en este Real Oviedo, ¿no? Los tres son Ilias, Fede Viñas y Hassan, y ya luego el Real Oviedo tiene serios problemas, ¿no? Porque Rondón 5, que ya no está, Reina 5, muy pocos futbolistas que acaben jugadas. Si nos vamos a otros equipos, por ejemplo el Getafe, ¿no? Que es el que aquí nos marca, vemos una diferencia, como está algo más repartido, ¿no? Si entrásemos, veríamos como hay más futbolistas que prueban el disparo. Arambarri, Liso, Bayoral. Hay más jugadores que prueban la ejecución, ¿no? de esos disparos, ya sea desde la lejanía o desde distancias más reducidas. Yo aquí lo que pido es probar más y acabar jugadas, y eso es algo que al Real Oviedo le cuesta bastante a día de hoy, en lo que el Real Oviedo podría hacer hincapié a la hora de mejorar, ¿no? Te vas, yo que sé, al Levante, y vamos a ver los números del Levante. Entiendo que Tallón el que más, y mira que ha estado una temporada fuera por la cuestión de la Copa de África, pero 17 tiros, Romero 11, es decir, un equipo que lo prueba más de cara a puerta, y que al final, bueno, denota los problemas que tiene el Real Oviedo para marcar gol, ¿no? Y se puede ver a nivel clasificatorio como es el equipo que menos goles marca. Más allá de los disparos, pases David Carmo 809, a veces el Oviedo, como decía antes, insiste mucho en esos primeros metros y tiene que meterle algo más de velocidad al juego. Asistencias Hassan 2, Fede Viñas 1, recuperaciones 24 por parte de Raín.
6 tarjetas amarillas Carmo, tarjetas rojas 3 Fede Viñas, vaya mala suerte que está teniendo Fede Viñas y aquí sí que es algo en lo que tiene que medirse, a pesar de que en alguna jornada para mí los colegiados se equivocaron a la hora de expulsar a Fede Viñas, sobre todo, bueno, diría que el día del Alavés no me parece que fue muy exagerado el árbitro al sacarle esa segunda amarilla a Fede Viñas, el que más colombato en cuanto a faltas, 33, Yaile Acheira 32, Fede Viñas 29, ¿no? De los futbolistas que más duelos ganan en este Real Oviedo son Fede Viñas y Yaile Acheira, porque son dos futbolistas con ese pedigrí, con esa raza y que lo dan todo y que muchas veces se vacían por el equipo, ¿no? Y aquí en recuperaciones es interesante ver un poquito los problemas, y esto es más de cara al vídeo de las debilidades del Real Oviedo o de los principales problemas, pero es que al final el Real Oviedo a día de hoy le falta ese recuperador nato en la plantilla, ¿no? Es algo que no está, es algo que no tiene integrado el Real Oviedo en su sistema, falta un recuperador puro y no lo tiene. No lo tiene Dendoncker 12, es decir, Dendoncker es el primero del centro del campo y mira que Dendoncker lleva jornadas, lleva una serie de jornadas sin jugar apenas y a pesar de ello sigue ahí metido en ese top 5. Eso nos habla de que al final ese doble pivote no está funcionando. Os hago un pequeño spoiler de lo que puede ser ese vídeo de las debilidades, ¿no? Pero aquí ya lo vemos en la cuestión de las recuperaciones. Y bueno, quería repasar estas estadísticas. En general no son muy buenas, repito. La clasificación de la liga no juega muy a favor del Real Oviedo y tampoco las estadísticas. Creo que son más detalles que se ven sobre el terreno de juego y que si uno no ha visto los partidos del Real Oviedo sería difícil resaltar qué cosas hace bien este equipo de Guillermo Almada. Aronis Candel, 25 partidos jugados y el portero que más paradas ha hecho, 104, y el que mayor, por lo tanto, porcentaje de paradas tiene con 4,52 y le sigue Sergio Herrera. ¿Y por qué hablo de esto, Aarón? Porque al final esto lo voy a hilar con un aspecto del juego, con una cosa en la que el Real Oviedo ha mejorado y es a la hora de comprimir espacios, de defender mejor, de ser un equipo más sólido, que esto ya lo mencioné al inicio, y es que el Real Oviedo se puede decir que ha mejorado defensivamente, es un equipo que concede mucho menos. Vosotros, si habéis visto los partidos del Real Oviedo, pensar en las últimas jornadas cuántas paradas mayúsculas le habéis visto realizar a Aronis Candel. Ya no tantas, ya no es como en el inicio liguero, ya no es como en la etapa de Luis Carrión de Belko Paunovic, que era de manera incesante tener que intervenir a Aronis Candel. Ahora, por suerte, Aronis Candel ya no tiene que aparecer tanto en el juego del Real Oviedo, y no porque lo esté haciendo mal, que sigue a un nivel sensacional, sino porque el Real Oviedo ha sido capaz de corregir esos problemas defensivos, y eso al final nos está hablando de algo positivo y de algo en lo que ha mejorado este Real Oviedo de Guillermo Almada. Así que esto es otra de las cosas que creo que hay que apuntar en esa lista de aspectos del juego en los que ha conseguido Guillermo Almada mejorar y potenciar a este equipo. De momento Guillermo Almada se podría decir que ha sido capaz de optimizar todos los recursos del Real Oviedo. Bueno, diría que ha sido capaz de mejorar el Real Oviedo en todas las líneas, en todos los aspectos del juego, porque al final la portería sigue estando a un muy buen nivel y eso tampoco le incumbe tanto a él, sino a lo mejor más al preparador de porteros y al propio Aronis Candel. Pero luego en las diferentes fases, si lo reducimos todos y somos simplicistas, a nivel defensivo el equipo a mi modo de ver ha mejorado, es un equipo mucho más enriquecido tácticamente, un equipo con muchos más fundamentos en su fútbol, un equipo que ha encontrado algo más de armonía en su fútbol. No es que sea una pasada, no es que te deje anonadado cada partido y estés ahí levitando, pero sí que se ve que el Real Oviedo ha mejorado claramente en el centro del campo. Para mí sigue siendo un problema para el Real Oviedo los pocos recursos que tienes y esa escasez de metodología para poder atacar a los rivales, pero eso lo dejamos para el vídeo de las debilidades o de los problemas principales del Real Oviedo, que saldrá la próxima semana y que ya la próxima semana lo podréis ver. Y luego en ataque considero que el Real Oviedo a día de hoy ha ganado un poquito más de filo, ¿no? Ha ganado algo más de
de agresividad, y esto nos habla al final de una mejora del equipo, clarividente, pero que todavía se podría mejorar, pero es difícil optimizar aún más estos recursos porque la plantilla es la que es, como decía al inicio, y creo que aquí gran culpa la tiene la gestión en los despachos, ¿no? La gestión de los directores deportivos, de Jesús Martínez, de Agustín Lleida. Aquí tampoco, bueno, me resulta complicado atribuir culpabilidad a ciertos personajes porque al final no sé de cuánto porcentaje se han hecho cargo los Agustín Lleida, los Roberto Suárez, y cuánto porcentaje tiene en las decisiones en Jesús Martínez, pero al final creo que es un cúmulo de cosas, ha sido un poco barullo cómo se ha gestionado algunas cosas, un poco pantanoso, ¿no? Diría, un poco... bueno, una visión errónea han tenido, se podría decir. Así que con esto dejamos el vídeo de hoy. Os leo en comentarios. Quiero saber vuestra visión acerca de todo esto que he comentado, de si creéis que Guillermo Almada ha potenciado a este equipo, si creéis que ha mejorado. Yo ya lo dije en el último vídeo, indistintamente de lo que pase, del desenlace de esta temporada, creo que al final Guillermo Almada, viendo lo que está haciendo y su papel en este Real Oviedo, debe continuar en la plantilla carballona. Os agradezco mogollón que os suscribáis, que reventéis el botón de likes y que deis a la campanita. Nos vemos en la próxima y muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.